Félix, soy pasante del Departamento de Fisiología y les voy a hablar sobre el tema de perfusión alveolar. La circulación pulmonar la podemos dividir en dos sistemas, en un sistema de bajo flujo y de alta presión y en un sistema de alto flujo y de baja presión. En el sistema de bajo flujo, este va a estar dado por las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales le van a dar suministro sanguíneo a todos los tejidos que no participan en el intercambio de gases, como pueden ser la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos, las pleuras, el tejido de sostén de los pulmones, etc. Entonces le van a proporcionar oxígeno y la sangre va a ser drenada a través de un sistema venoso, principalmente a través de las venas pulmonares. Aquí ocurre algo interesante. Si recordamos, las venas pulmonares son las únicas venas que llevan sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda para después de ahí llevar la sangre al ventrículo izquierdo y así distribuirlo a la circulación periférica. Entonces, si las venas pulmonares reciben esta sangre que proviene en un inicio de las arterias bronquiales, entonces aquí va a haber una mezcla de sangre rica en oxígeno con una sangre que va a ser más rica en dióxido de carbono. Entonces esto se conoce como una derivación y mejor dicho una derivación fisiológica. Ahora en el sistema de alto flujo y baja presión, este va a estar dado por las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares van a ingresar a los pulmones, se van a ramificar y nos van a dar los capilares alveolares. Los capilares alveolares van a estar muy asociados con los alvéolos y le van a dar suministro sanguíneo a lo que conocemos como unidad respiratoria. La unidad respiratoria está conformada por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y propiamente los alvéolos. Si hacemos un acercamiento a uno de los alvéolos, podremos ver esta estructura que conocemos como membrana o barrera alveolo capilar, que es a través de la cual se va a llevar a cabo el intercambio de gases. La barrera va a estar conformada por distintos componentes que tenemos numerados. El número 1 no es propiamente parte de la barrera, sino más bien es el espacio de los alvéolos. El número 2 va a ser una capa de factor surfactante. El número 3 es el epitelio alveolar. El número 4 va a ser la membrana basal de los alvéolos. El número 5 es el intersticio que rodea a los alvéolos. El número 6 es la membrana basal, pero ya de los capilares. El número 7 va a ser el epitelio que conforma al endotelio de los capilares. Y el número 8 tampoco forma propiamente parte de la barrera, pero es la sangre de los capilares. Entonces, a través de esta barrera alveolo-capilar es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, donde el oxígeno que llega a los alvéolos se va a difundir hacia la sangre y el CO2 que llega de los capilares se va a difundir hacia los alvéolos para eliminarse. Ahora, ya que conocemos cómo está conformado el flujo pulmonar, la circulación pulmonar, podemos hablar un poquito sobre sus propiedades. Entonces,
Los vasos pulmonares tienen una gran capacidad y esta es la de modificar su volumen. Hay dos escenarios importantes en los que esto puede ocurrir. En el primero de estos vamos a tener alvéolos que van a estar bien ventilados. Va a recibir sangre a través de los capilares alveolares que provienen de las arterias pulmonares. ¿Y qué ocurre en este escenario? La presión arterial se eleva. ¿Cómo van a responder nuestros vasos pulmonares? Se van a distender. Y al distenderse evitan aumentos excesivos de la presión arterial. Y de esta manera la resistencia vascular pulmonar tampoco se eleva tanto. El otro escenario, vamos a tener un alvéolo que está poco ventilado. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir una vasoconstricción. Y con la vasoconstricción, lo que va a ocurrir es una redistribución del flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo se va a ir hacia un alvéolo que sí esté bien ventilado. En este, donde hay vasoconstricción, el intercambio de gases va a ser mínimo. Y en este, donde se distribuye el flujo, va a haber una gran eliminación de CO2 y va a haber una alta oxigenación de la sangre, con el objetivo de compensar esta reducción de la ventilación de los alvéolos. Ahora, la distribución del flujo pulmonar es algo bastante interesante, ya que podemos decir que la ventilación y el flujo sanguíneo no van a ser iguales en todo el pulmón, y esto es gracias al efecto de la gravedad. Aquí participa algo llamado presión hidrostática, que hablando sobre flujo sanguíneo, la presión hidrostática es la presión que va a ejercer la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, en este diagrama, si tomamos como referencia a nuestro corazón, los vasos sanguíneos que estén por encima del nivel del corazón tendrán una presión que es hasta 15 milímetros de mercurio menor a la presión que hay en nuestro corazón, y la presión que esté debajo del corazón va a ser de hasta 8 milímetros de mercurio mayor a la que está en el corazón. Y esto pasa porque, debido al efecto de la gravedad, la sangre tiende a acumularse en las porciones en declive, y por lo tanto aquí la presión hidrostática va a ser mucho mayor. Y tomando en cuenta esto, podemos dividir a nuestro pulmón en 3 zonas. Primero vamos a explicar por qué ocurre esta división de 3 zonas. En los ápices de los pulmones, nuestros alvéolos van a estar distendidos, van a estar bien distendidos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la presión pleural va a ser muy negativa, y esto es debido al efecto de la gravedad. Pero esto no quiere decir que estos alvéolos van a estar bien ventilados. Debido a que ya están distendidos, no va a poder entrar mucho flujo de aire dentro de estos alvéolos, ya que no se pueden expandir demasiado. Por lo tanto, a este nivel la ventilación está reducida. En las bases de los pulmones ocurre completamente lo contrario. Nuestros alvéolos van a estar poco distendidos debido a que la presión pleural es más positiva, o por así decirlo, más cercana a cero. Entonces, estos alvéolos sí van a poder tener una mayor ventilación debido a que tienen la mayor capacidad de distenderse para aumentar el flujo de aire dentro de estos, por lo que la ventilación en esta parte de los pulmones va a ser elevada. Ahora, sobre los vasos sanguíneos, principalmente las arterias,
Aquí en los ápices, ¿qué ocurre? Pues nuestras arterias van a estar comprimidas. ¿Comprimidas por qué? Por la presión dentro de los alvéolos. Nuestros vasos sanguíneos arteriales se exponen a dos fuerzas. La fuerza que ejerce la presión de los alvéolos y la propia fuerza que ejerce la sangre que está dentro de nuestros vasos sanguíneos. Entonces aquí en los ápices las arterias se van a encontrar comprimidas y por lo tanto el flujo que vamos a representar con la letra Q va a estar disminuido. Entonces esta es nuestra arteria con un menor flujo. Y en las bases nuevamente ocurre lo contrario. Nuestros vasos sanguíneos van a estar más distendidos. Y esto es por lo que ya mencionamos de la presión hidrostática. La sangre se acumula aquí y por lo tanto el flujo sanguíneo es mucho mayor. Con esto ya podemos hacer la división de las tres zonas pulmonares. Nuestra zona número 1, que se caracteriza porque la presión alveolar es mayor a la presión arterial y por lo tanto el flujo sanguíneo es escaso, es bastante reducido. En nuestra zona número 2 hay un punto intermedio. La presión arterial es bastante similar a la presión alveolar. Pero ¿qué ocurre aquí? Esto es fluctuante dependiendo de la fase del ciclo cardíaco. Durante la sístole, la presión arterial va a ser mayor a la presión alveolar y en esta fase el flujo sanguíneo es mayor. Y durante la diástole, la presión arterial va a caer y va a pasar a ser menor a la presión alveolar y por lo tanto durante la diástole el flujo sanguíneo va a estar reducido. Y en nuestras bases lo que ocurre es que la presión arterial en todas las fases del ciclo cardíaco va a ser superior a la presión alveolar y por lo tanto el flujo va a estar bastante aumentado en esta porción de los pulmones. Hay que aclarar que esto no es siempre así. Por ejemplo, si una persona hiciera ejercicio, esto conduce a una respuesta y esta respuesta es aumentar la presión arterial y por lo tanto la presión arterial dentro de nuestros pulmones se eleva y esto aumentaría el flujo sanguíneo dentro de nuestros pulmones. ¿En qué otro escenario esto es distinto? Si una persona se acuesta, vamos a poner a nuestro pulmón acostado, el efecto de la gravedad es menor que si nuestro pulmón estuviera en posición vertical. Por lo tanto, la mayoría de nuestro pulmón va a tener una distribución de la ventilación y del flujo similar a la zona número 2 y a la zona número 3 en todos nuestros pulmones. Por lo que acostados el flujo sanguíneo pulmonar es mucho mayor. Y con esto podremos concluir el tema.